Antes de meternos en la gran historia de hoy, yo necesito que regresemos juntos a los días en que no existían los teléfonos celulares. Aunque algunos no lo crean, aunque algunos millennial, centennial y generación Z me miren con ojos de asombro, esa era existió. En tiempos pasados hubo un segmento de la historia que se recordará siempre como los días del teléfono fijo. Aunque algunos nos miren incrédulos, me están diciendo, nah, ¿en serio? Los teléfonos no siempre fueron móviles. No cabían en los bolsillos, ni en los bolsos, ni en las carteras. No eran inalámbricos, mucho menos inteligentes. Los teléfonos estaban conectados a cables que se enchufaban a la pared y que a la vez se conectaban a líneas telefónicas. Incluso esos teléfonos fijos, por lo menos de donde yo vengo, no llegaban a nuestros hogares de clase media tirando a subsuelo. Los teléfonos podían tardar 20 años, no estoy exagerando. Uno pedía el teléfono y decía, ¿y en cuánto me lo ponen? Y calculen estas 2 décadas. En 18 o 20 años, si tiene suerte y un amigo dentro, quizás se lo pongan en 15 años. No estoy exagerando, hay gente de Argentina que debe coincidir con esto. De manera que vivíamos incomunicados y viajábamos durante horas en el bus, en el tren, y se nos pasaba todo el día en una sala de espera sin aplicaciones para entretenernos. Había que leer o mirar el techo o dormir. Eran los buenos tiempos analógicos. No podían traquearnos, éramos inubicables. Papá se iba y se iba Dios. ¿Dónde está papá? No se sabe hasta que dé señales de vida. Éramos inubicables. Viste que ahora mira el celular y dice, mira, ¿dónde está? Mira, ¿dónde está mi marido? Ya sabía, eso no pasaba. Nadie sabía dónde estaba el marido. Y en mi pequeña historia introductoria ocurrió un helado invierno durante 1980 en Buenos Aires. Ese mismo año, 1980, para que nos ubiquemos en tiempo y espacio, nacía Ronaldinho, se estrenaba en los cines Superman 2, asesinaban a John Lennon, Jimmy Carter era el presidente americano por este lado del mundo, y en Argentina todavía padecíamos los últimos rezagos de un gobierno militar de facto, un gobierno militar. Yo cursaba el 7º grado en ese entonces, el último año de la escuela primaria, en un colegio de un barrio de suboficiales. Y dado que no existían los celulares y mucho menos internet, toda la comunicación de los docentes, de los maestros, con nuestros padres era a través de un sencillo cuaderno de comunicaciones forrado en color rojo. A veces el mensaje era simplemente de la maestra hacia los padres como un recordatorio acerca de una fecha patria y la consecuente invitación para que no falten los padres al acto escolar. Pero en otras ocasiones era casi una sentencia de muerte lo que se escribía ahí. Y lo irónico es que los transportadores de esos mensajes éramos los propios sentenciados a morir. Estimado señor Goebbels, el cuaderno de comunicaciones. No, el cuaderno de comunicaciones. Lo llevaba y ella ponía, estimado señor Goebbels, su hijo no ha completado esta semana la tarea y lo veo muy distraído durante la clase. La maestra, soplón, alcahueta, zapa, chivata, delatora, comunicaba a nuestros padres a través nuestro. Eso era cruel. Y al día siguiente yo debía regresar con el mismo cuaderno rojo, donde debajo de esa nota aparecía la firma de mi padre, seguido por una suerte de disculpa que decía, enterados, nos ocuparemos de que esto no vuelva a ocurrir. En mis tiempos ese enterados y nos ocuparemos no implicaba que me iban a llevar a un psicólogo, a un terapeuta. Pero llegó el fatídico día en que mi recurrente mal comportamiento, supongo que en 7º grado estaba pasando una mala temporada, hizo que la maestra escribiera en el cuaderno, necesito reunirme urgente con alguno de los señores padres de Goebbels este próximo miércoles a las 9 de la mañana aquí en mi aula en el colegio. Obviamente yo era el primero que leía la nota. Y apenas leí la nota se me ocurrió una grandiosa idea. Como ya me había inventado un par de veces que habían operado de la vesícula a mi mamá, y como ya se me habían acabado las excusas y la cantidad de vesículas, llegué a casa e imitando la letra de mi papá, escribí debajo de la nota, lo sentimos mucho. Yo trabajo todo el día y mi esposa está muy grave porque deben operarla de las amígdalas. Firmado Federico Goebbels, papá de Dante. Y lo llevé. Insisto, no existían los celulares. Era imposible corroborar la veracidad de la nota y mucho menos de la firma. Solo los mensajeros que transportábamos nuestra propia horca teníamos el único acceso a la verdad. La maestra leyó la nota. Dijo, bueno, que tu mamá se mejore, pero los voy a citar para la semana próxima. A la siguiente semana escribí, señorita maestra, la operación de las amígdalas resultó bien.
pero descubrieron un bulto extraño en la panza. Así que no saldré del hospital este mes y no va a salir, y si esto se complica tampoco en 2 meses. Firmado, papá de Dante. Esta vez la maestra leyó la nota, me miró, volvió a leer, me volvió a mirar y no dijo una sola palabra. Yo sentí que había timado a la señora, que gané la partida. Incluso comenté mi picardía, mi astucia con el resto de los compañeros. Chocamos los 5. Fui muy popular, al menos por 2 días fui muy popular. Fueron mis 2 días más felices de todos mis años del colegio. Me pedían autógrafo, me pedían que imite otras firmas, que simule otras notas para mis compañeritos. Me sentí un político. Bueno, pero el viernes de esa misma semana, la maquiavélica y endemoniada maestra se tomó el trabajo de aparecer en la puerta de mi casa. Y apenas mi padre salió a recibirla, dijo: señor Goebbels, su última nota me dejó muy preocupada, así que el consejo escolar me ha enviado aquí para tener más novedades acerca de la gravedad de su esposa. Acto seguido, atrás salió mi madre vivita y coleando. Y lo que vino luego, no quiere saberlo, ¿no? Lo sórdido de lo que ocurrió aquella tarde me obliga a no abundar en demasiados detalles, especialmente por aquello de no herir ninguna susceptibilidad y respetar la memoria de mis padres que ya no están. Lo cierto es que 44 años después sigo usando esta historia para ilustrar la estupidez de los atajos. Porque eso es lo que usé, un atajo. Fui un timador, pequeño timador, pero timador al fin. Y en vez de enfrentar el camino honrado, cuesta arriba y más largo, agarré el ancho, cuesta abajo y deshonesto. Entonces todos en algún momento, porque me miran así como asombrado diciendo: ¿qué clase de líder tenemos? Todos, hasta de adultos, elegimos la ruta rápida y fácil. Y en vez de enfrentar lo inevitable, tomamos el asunto en nuestras manos y en un momento lo fregamos, lo arruinamos todo. Bueno, eso es lo que hizo el personaje, ahora sí, de nuestra historia grande de hoy, porque esta era la pequeña historia autorreferencial introductoria, pero la gran historia de hoy tiene que ver con alguien que hizo algo más o menos similar. Se llama Jacob o Jacob para los amigos. Como te dije hace unos días, creo que hace un par de semanas, la historia de Jacob no es muy fácil de digerir, puesto que el tipo se portaba mal con mucha frecuencia. Y por otra parte, para todos nosotros su historia también es una suerte de alivio, porque también nos portamos mal con bastante frecuencia. Creo que Jacob fue, dicen los historiadores, el primer ancestro de los argentinos a nivel mundial. Porque si lo que estamos buscando es un héroe de película, Jacob no es nuestro chico, no es nuestro personaje. Era más bien un operador político, era un trepador, un lobista, un tipo que siempre se metía en líos, en problemas, en timos, en estafas. Pero si por el contrario queremos saber hasta cuándo Dios aguanta a un sinvergüenza, a un chapucero, a un granuja, a un bribón, ninguno se siente identificado, pero yo sé que sí. Entonces necesitamos conocer esta historia. Los protagonistas de nuestra historia son beduinos, la tierra que los rodea es vasta, es accidentada, es el desierto. Rebeca le dio a Isaac, su esposo, un par de gemelos, Jacob y Esaú, gemelos. Y entre esos gemelos, en toda la historia creo que nunca ocurrió, pero aparece ahí en las escrituras, hubo tensión desde el primer momento. Rebeca sentía en su útero literalmente como una pelea en un cuadrilátero de boxeo. Génesis 25-22 dice: y los hijos luchaban dentro de ella. No es una metáfora, no es una licencia poética. Peleaban los gemelos dentro del útero. Hasta que ella una vez le rogó a Dios que le diera una explicación por qué tenía esa revolución en la panza. Y él le dijo: hay 2 naciones en tu seno y 2 pueblos se dividirán desde sus entrañas. Y un pueblo será más fuerte que el otro y el mayor servirá al menor. Parecía un jeroglífico, parecía una trivia, porque Dios le decía: sí, hay 2 naciones en tu vientre. Y ya se dividieron desde el vientre, y la particularidad va a ser que el mayor sirva al menor, que era una cosa muy ilógica en los tiempos de Medio Oriente. Te lo voy a explicar en apenas minutos. La cosa es que cuando llega el momento de dar a luz, el primero en nacer era pelirrojo, tenía todo el cuerpo cubierto de vello, Esaú. Luego nació inmediatamente, yo supongo que minutos después, su hermano Jacob, agarrado con una mano del talón de Esaú.
que fue una premonición, porque Jacob empezó la vida tal como la iba a vivir, trepando a una posición mejor. Dijo, no me dejen, y lo agarró del talón al otro. La cosa es que ambos gemelos eran antagónicos, estaban en las antípodas, y así fueron transformándose en adultos. Supongo, especulo que se habrán peleado bastante durante niños, de adolescentes. Esaú era rojizo, peludo, inculto. No significa que los pelirrojos sean todos así. Esaú, bruto, tosco, ramplón, simple. Cuando eructaba era capaz de partir la mesa. El tipo era feliz, Esaú, persiguiendo a un jabalí, a un venado, o agitando una bandada de codornices o de pato. Ese era el básico mundo de Esaú. Y de acuerdo a la tradición judía, el padre de los judíos era el primero en nacer. El padre de todos los judíos, él era el que merecía todos los honores, el primero en nacer. Pero Rebeca amaba y prefería a Jacob, a Jacob, que era más metro que sexual. Sabe la señora, más estudioso que musculoso, más de la casa que de estar afuera. Era más de sábado me quedo a mirar Discovery Channel que saliendo a cazar patos el sábado con el hermano. Jacob era el consentido de mami. El segundo, Génesis 25-27 lo describe así. Era un hombre pacífico que habitaba en tiendas. Él no iba a por la comida, él esperaba que se la trajeran. El padre amaba a Esaú, al velludo, al bruto. La madre amaba al más delicado, a Jacob. Esta era la familia más parecida a los Simpson que a los Ingalls. Hermanos que se enfrentaron desde el útero, padres que tenían sus preferencias, sus favoritos, Esaú y su fuerza, Jacob y su cerebrito. Cualquier terapeuta se habría hecho millonario haciéndole terapia a esta familia completa y absolutamente disfuncional. Aún así, estos gemelos podrían haber coexistido si no hubiese sido por el privilegio del derecho de nacimiento que se estilaba mucho en Israel, entre los judíos, en el Medio Oriente, el derecho de nacimiento. Derecho que prometía beneficios económicos, especialmente, preeminencia en el clan, el doble de la herencia, todos los privilegios. Eso era el hermano mayor. Un día, el obtuso Esaú vuelve al hogar después de casar. Ya eran adultos los tipos. Tenía el estómago vacío y olió desde la puerta la olla de pozole rojo, guiso para los que no son de México, o algo similar. Bueno, el pozole no tiene explicación, es pozole. Huele el pozole rojo que Jacob, su hermano, estaba revolviendo sobre una olla de fuego, sobre el fuego ardiente. Entonces el aroma al maíz pozolero, la costillita de cerdo, la cebolla picadita, el queso, los chiles guajillos. ¡Ah, me interioricé, eh! No, si yo acá no vengo a hablar estupideces, yo me interiorizo. La lechuga romana, fileteada, y el limón le hicieron agua a la boca, como algunos mexicanos acá que dicen, ay, ¿cuánto falta? Y con su voz gutural y cavernícola, Esaú dijo, hermanito, dame una cucharada de lo que sea que estés cocinando ahí. Cuando ustedes prediquen, hagan de cuenta que es argentino, pongan el acento que quieran. Y el que de niño lo había agarrado del talón, vio la oportunidad y no lo dejó pasar. Le dijo, ¿qué? ¿Cuánto vale un plato de pozole para ti? No manches. Lo que sea, hermano, que me muero de hambre, porque era medio cholo. Que me muero de hambre. ¿Cualquier cosa? Claro que cualquier cosa. Me comería una vaca ahora mismo. Di tu precio. ¿Quieres mi arco y mi flecha? ¿Quieres mi nuevo cuchillo? Es tuyo por ese pozole maravilloso. Ok, quiero la primogenitura, hermano. ¿La primo qué? La primogenitura. Esaú miró el guiso de pozole, sopesó las opciones y acto seguida, sin siquiera pensar, selló su destino con estas palabras. Mira, hermano, yo en cualquier momento me voy a morir. Estoy en la casa con los venados, con las cosas salvajes. Así que ¿de qué me sirve como se llame? Y Génesis narra, Esaú restó importancia a sus derechos de primogénito. O sea, menospreció, la desdeñó. El derecho de primogenitura, de ser el hermano mayor, estaba amparado por la ley. El padre no podía dárselo a otro hijo que no sea al mayor. Ahora el hijo primogénito, sin embargo, podría perderla, podría venderla, que es lo que hizo este. Para el tosco Esaú, la primogenitura era algo intangible, invisible, casi algo espiritual. El plato de guiso estaba ahí frente a él. Así que accedió de inmediato al intercambio. Y Jacob le dice, tú sabes lo que estás haciendo, hermano, ¿no? Cuando papá muera, voy a obtener el doble de la herencia, ¿lo sabes, no? Mientras tanto, Esaú se ató la servilleta en el cuello. Sí, el doble. Alcánzame el aguacate y chicharrón. Ok, entiendes que yo voy a ser el primero y no el segundo, ¿no? Sí, lo que digas. ¿Qué hiciste, tostadas para acompañar?
Esaú significa que la promesa que Dios le hizo a nuestro padre Abraham, a nuestros abuelos, será para mi familia y no para la tuya, lo sabes, ¿no? Ya deja de hablar, aburrido. Sírveme la comida de una buena vez. Y lo que estaba ocurriendo en ese almuerzo es que Jacob se estaba convirtiendo, Jacob, en el padre de las 12 tribus, y de su linaje nacería muchos años después nada menos que Jesucristo. Derecho que le correspondía supuestamente a su hermano, que ahora la estaba vendiendo. Esaú se quedó solo con su almuerzo. Eso se llama extorsionar a un bruto con hambre. Anoten las esposas. Extorsionar a un bruto con hambre. Los tipos con hambre no piensan, los tipos con hambre no razonan. El tipo vendió su herencia por algo tan fugaz, tan nimio, como una comida que un día después iba a terminar en la letrina. Ustedes dicen, vendió la herencia por un buen asado argentino, a lo mejor. Pero como el cerebro de Esaú se alojaba en alguna parte de su estómago, hacer esa estupidez le pareció justo. ¿Quién en su sano juicio cambiaría su herencia por un guiso, por un estofado? Alguien que, llevado por el deseo del momento, no toma en cuenta las consecuencias a mediano y largo plazo. A los pocos días, el viejo padre Isaac, que estaba medio ciego, llama a Esaú y le dice: hijo, ya estoy viejo. Esaú, sal a preparar algo de comer. Un guiso, un estofado. Y de paso te daré la bendición de la primogenitura. Y la esposa de este anciano, o sea, la madre de Jacob, se le ocurre una idea para timar al viejo. Le dijo a su hijito preferido: he escuchado que tu papá le pidió a tu hermano que salga a cazar un jabalí y le prepare algo de comer, y en el medio de la cena le va a entregar la bendición de la primogenitura. ¿Por qué no armamos un plan, congeniamos algo, preparamos nosotros una comida antes que venga tu hermano? Mirá qué lindo personaje era la mamá, ¿eh? Y tú te haces pasar por tu hermano mayor. Jacob le dice: ma, aunque papá tenga cataratas en los ojos, eso no significa que lo tomemos como un imbécil. Papá es viejo, no menso. Pero Rebeca le dijo: tú confía en mí, tu padre se lo va a tragar. Se ha tragado cosas peores que yo le he dicho. Se ve que lo de Esaú era hereditario. Así que cocinaron un cordero, la mamá con Jacob, cortaron una piel de cabra, Jacob se la puso sobre los hombros y en los brazos para simular el cuerpo velludo de su hermano Esaú, y entró en la tienda del padre. Y Jacob, a pedido de su mamá, imitó la voz de su hermano. Le dijo: cuidado que con la voz te va a sacar. Entonces Jacob dice: papá, soy Esaú, recién llegué. Y el viejo Isaac cayó en la trampa y bendijo con voz ronca a Jacob, pensando que era Esaú. Que te sirvan los pueblos y póstrense ante ti las naciones. Sé Señor de todos tus hermanos e inclínense hacia ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldigan y benditos los que te bendigan. Te bendigo, hijo. Y sin saberlo, Isaac coronó al hijo equivocado. Al rato aparece el hermano mayor Esaú cargando un jabalí. Tres ratones ciegos, cantando quién sabe qué. Prepara la comida para su padre. Y cuando dice: papá, te preparé tu comida, el papá ya no tenía hambre. La bendición ya no estaba disponible. Y el padre dijo temblando: lo siento, tu madre y tu hermano me timaron. Yo acabo de bendecir a tu hermano. Ahora, con nuestra mentalidad occidental, yo sé lo que están pensando. Esto se arregla fácil. Agarramos a Jacob del cuello, lo llevamos arrastrando hasta la tienda, que el padre se retracte y bendiga al hijo correcto. Pero esto no funcionaba así en Medio Oriente. La bendición tenía un elemento vinculante incorporado, era irreversible e irrevocable. Jacob ya había cobrado el cheque. Y de alguna manera es un símbolo hasta el día de la fecha del poder de nuestras palabras. Hay ocasiones que uno no se puede desdecir. Ustedes dirán: sí, estamos viviendo un tiempo en que ni los contratos valen. Sí, pero yo hablo de otras cosas. En esos momentos de frustración donde le decimos a un hijo que nos decepcionó, o lo adjetivamos, o lo descalificamos, y al rato, como todos padres, nos calmamos, razonamos y pensamos: ¿dónde está el botón para retroceder y borrar? ¿Por qué me dejé llevar? Si acaso yo era peor a su edad. ¿Cuántas veces debemos decirle a nuestros padres que han sido buenos padres hasta que esas palabras halagadoras de alguna forma apaguen el grito de las palabras que dijimos algunos años atrás cuando los insultamos, cuando nos fuimos pegando un portazo? Por algo Santiago aconsejó a los que tenemos mandíbulas más rápido que el cerebro que seamos pronto para oír y tardo para hablar. Hace poco alguien me dijo: cuando te entrevisten, la gran diferencia va a hacer que te tomes 10 segundos antes de responder. Yo dije: 10 segundos, sí, el entrevistador no lo notará, pero eso te ayudará a articular mejor la idea y a no decir algo que después no te puedas
puedes retractar 10 segundos. Es decir, ¿cómo te va en la vida? ¿En dónde te encuentras en este momento? Muy bien. 10 segundos nos ayudan a no meter la pata. 10 segundos. La cosa es que a partir de ese momento, de lo que ocurrió en esa tienda, a partir de ese momento dice la Biblia que Esaú guardó rencor contra Jacob y juró: apenas muera mi padre, voy a matar a mi hermano. Y lo dijo de manera tal que se escuchara en todo el barrio. Rebeca se escucha la amenaza, la madre, y le dice a su hijito preferido que se arme una mochilita y que se mande a mudar. O sea, dice: tu hermano te va a matar. Y cuando tu hermano dice que te va a matar, no es una metáfora, te va a matar. O sea, Jacob logró lo que quería, pero ¿a qué precio? Se desintegró la familia, tuvo que huir de por vida, traicionó la confianza de su padre, fue a mentir por la herencia, se tuvo que ir con una mochila, se fue sin herencia. Todo porque tomó un atajo, todo porque no pudo esperar. Y la pregunta es, ¿qué atajos tomamos nosotros en la vida? A veces todo lo que tenemos que hacer es esperar, porque el tiempo y Dios son nuestros aliados. Lo que pasa es que el uso horario de Dios es distinto al nuestro y eso nos pone nerviosos, ansiosos. Así que hacemos trampa, cortamos camino. Si no es imitando la firma de nuestro padre en el cuaderno rojo, lo hacemos con los impuestos, con la planilla Excel. Engañamos, no con pieles de cabra, sino con mentiras. Pulimos manzanas, exageramos los hechos, maquillamos la verdad y hacemos funcionar el sistema. ¿Cuántos atajos se han justificado con las mejores intenciones? Pero un atajo equivocado, incluso tomado por las razones correctas, siempre termina causando dolor. Siempre. Es un laberinto con muchas trampas ocultas. Entonces Dios no necesita que lo ayudemos con nuestros planes. Rebeca no necesitaba confabular. Jacob no necesitaba engañar. Todo lo que tenían que haber hecho es esperar en Dios. Dios había dicho, el mayor servirá al menor. Punto. De alguna forma va a pasar. El tiempo de Dios siempre es perfecto. Imitar la firma de nuestro Padre en el cuaderno de notificaciones tarde o temprano nos va a meter en líos. Imitar y decir, esto lo dijo mi papá, esto lo dijo Dios, esto lo sentí. Imitar y poner en nuestra boca palabras de nuestro papá siempre nos va a meter en líos. Siempre. Algún día la maestra se te va a aparecer en la puerta de casa. Pero cada vez que tomamos un atajo en el pasado, eso hace que cambie nuestro mundo en el futuro. Siempre. Es una suerte de, dirían los psicólogos, de punto de inflexión, de coyuntura, para decirlo en palabras simples, un parteaguas. Todos hemos vivido el efecto colateral de una mala decisión. Jacob pasó 20 años en el exilio huyendo de su hermano. 20 años. Esa era la sombra del miedo, el estigma de su pasado. 20 años viviendo a la sombra del miedo. En cualquier momento me encuentro con mi hermano a la vuelta de la esquina, tras una montaña, y mi vida termina tal como la conozco. 20 años. 20 años exiliado, fugitivo. Y la mayoría de nosotros vivimos con algún estigma de una familia dividida, un corazón roto, un pariente enojado, un hijo que no nos habla, un padre que no nos atiende el teléfono, un hermano que nos detesta. No lo decimos porque causa pudor. En el caso de Jacob, había engañado a su padre, a su hermano, y un día, luego de 2 décadas, es como que Dios se hartó de verlo escapar a este. Y Jacob también, en un punto, estaba harto de esconderse y ser un fugitivo, porque ¿para qué te sirve una herencia que robaste si no la puedes disfrutar? Así que en Génesis 31:3, Dios le dice: Jacob, vuelve a la tierra de tus padres y de tus familiares y no te preocupes, yo estaré contigo. ¡Oh, qué feo! Enfrentar. Porque una cosa es escapar del pasado, de la sombra del miedo. Otra cosa es que Dios te diga, ve y enfrenta la sombra del miedo. Encontrarse con Saúl era una necesidad no solo espiritual, sino también emocional para él. Para avanzar hacia su futuro tenía que confrontar su pasado. Si no, no se puede construir un futuro. Ojo, Jacob no es el único tipo con un muerto en el ropero, con un muerto en el closet. Moisés tenía sangre en sus manos, Abraham era un mentiroso descarado, Elías era un cobarde, Esther mantuvo su fe en secreto, Pedro fue un traidor, Pablo fue un asesino. Sin embargo, Dios le dio una oportunidad a todos, no permitió que el pasado de ellos los atrapara. Entonces Dios no se desanima por los capítulos feos de nuestra saga. Así que Jacob decide que va a enfrentar a su hermano y se dirige hacia el sur, a lo que hoy es Turquía, para encontrarse con su hermano. No sé qué habrá pensado, pero al fin y al cabo dijo, yo creo que nos pasa a todos cuando un día nos cansamos de fingir. Hay un momento que un día decimos, hasta acá llegué, punto. Que pase lo que tenga que pasar, voy a enfrentar, es una paz. La autenticidad te da una paz que no es lo mismo que falta de privacidad, Autenticidad no es sacarse una selfie en el inodoro, eso es falta de privacidad. Autenticidad es dejar de fingir, decir, este soy yo. Al final del día prefiero que me odien por lo que soy a que me amen por quien no soy. Así que un día Esaú, obedeciendo a Dios, también se harta de fingir y cuando se estaba acercando al encuentro de su hermano, para hacer la historia corta, envía un par de mensajeros para tantear cómo estaba la situación. Y cuando los mensajeros de Jacob regresan, le dijeron, Jacob, fuimos, y sí, tu hermano también viene a verte, y viene con 400 hombres.
Ahí le temblaron las rodillas al niño mimado de mami. Jacob, viejo estratega, viejo lobo de mar, mañero, ¿qué hizo? Dividió su comitiva en dos partes. La gente, las ovejas, las vacas, los camellos, lo dividió todo en dos. Y dijo, vayan ustedes primero, la primera mitad. Si Esaú los ataca, nosotros que somos el segundo campamento tenemos tiempo a escaparnos. Jacob quería evitar un baño de sangre, en el mejor de los casos si le damos el beneficio de la duda. Y luego para ablandarlo a su hermano le empieza a mandar regalos, uno tras otro. Cabras, por adelantado, ovejas, cordero, camellos, toros, burros, suegra, lo que sobraba. Le empezó a mandar. Envió 500 animales en grupos de 6, como diciendo, vengo en son de paz. Jacob instruyó a los pastores para que le dijeran a Esaú, su siervo Jacob, tu siervo Jacob, viene detrás de todos nosotros, detrás de todos estos regalos viene él. Un valiente total el muchacho. Detrás de todos los regalos viene él. Tu siervo. La palabra usada aquí en hebreo, siervo, se empleaba para reconocer un estado de inferioridad. Como si estuviera diciendo, sí, soy un idiota, soy un imbécil, apenas una cucaracha a tu lado, Esaú. Envió todos los regalos del otro lado del río para pasar la noche solo, porque necesitaba una noche para tomar aire, porque sabía que el otro día podía morir en el instante. El hermano había jurado matarlo. Y su hermano no era un tipo de razonar, de que se le bajen los humos, era de mecha corta. Cuando se enojaba y el enojo había atizado el fuego durante 2 décadas. Y ahí cuando Jacob se queda solo, al otro día tempranito se tiene que encontrar con su hermano, llamando los regalos. Ahí pasa algo misterioso o extraño, muy raro. Es la única ocasión que esto va a aparecer en la Biblia, es algo muy misterioso. Alguien que la Biblia en principio lo describe como un hombre, dice un hombre, se cree que es una suerte de ángel, pero un hombre empieza a pelear con Jacob en la espesura de la noche. Ese alguien agarra a Jacob por el cuello y lo tira al suelo. Y Jacob brinca y salta sobre él, le clava su hombro en el estómago, le clava el codo, hasta que los dos atacantes se caen de bruces. El extraño lo empujó, se abalanzó sobre Jacob, presionando sus hombros contra la orilla del río que estaba ahí, embarrados de fango los dos. Y mientras esto los dos se agarraban a trompadas, el viento rugía. Los dos gruñían, se daban codazos, se raspaban, se arañaban, se sentaban haciéndose la tenaza de los luchadores. El hombre trató de huir y Jacob lo arrastra hacia atrás y sigue la pelea. Los cuerpos estaban resbaladizos por el barro, por el fango, la piel mojada por el sudor. Jadeaban como sementales peleando, saltaban como gacelas. Una escena caótica de mucha acción, de mucha testosterona, volteando, resbalando, esquivando, luchando. ¡Pua, pua, pua, pua! Era como las peleas de Tom Cruise, así, sangriento. Jacob siempre había manejado sus problemas por su cuenta. Él peleaba sus propias peleas y según sus reglas de barrio, de lo que sea. Era inteligente, astuto, perpicaz, escurridizo. Se había ganado la vida, caramba, así, siendo un trepador sin escrúpulos. Pero esta vez las reglas habían cambiado. Peleó durante toda la noche hasta que Jacob vio el primer resplandor del amanecer en una colina lejana y se dio cuenta que había peleado toda la noche. Yo pienso que habrán tomado ciertos treguas de minutos. Tiempo. Toman agua y siguen peleando. Y la Biblia narra que cuando este hombre se dio cuenta que no podía vencer a Jacob, le tocó la coyuntura de la cadera y esta se le dislocó a Jacob. ¿Quién era este hombre extraño? Más tarde Jacob diría, yo he visto a Dios cara a cara y mi vida ha sido preservada. Esto está en Génesis 32:30. Dios permitió que Jacob peleara, haciéndole creer que tenía el control. Toda una noche le dio. Y después, con un solo toque, como quien está jugando con un boxeador amateur, Dios le dislocó la cadera así, dejando a Jacob cojo para que esté listo, cojo para regresar junto con su hermano. Como si yo dijera, basta Jacob, hasta acá llegaste, ya está. No, pero hasta acá llegaste. Lo tocó con una fuerza que Jacob nunca había sentido. Cayó al suelo, quebrantado, humillado, dolido. En una lesión que yo veo un simbolismo muy claro, porque la cadera es la articulación del soporte de peso más grande del cuerpo, en donde interviene la mayor cantidad de músculos más fuertes. Además, ese daño en la cadera de Jacob es más que un deterioro de la articulación que se arregla con una prótesis. La palabra utilizada en hebreo se refiere a órganos vitales. Entonces, ese toque de algún modo redefine la masculinidad de Jacob. El mensaje de esta dislocación fue, no eres tan fuerte, ni tan inteligente, ni tan listo como crees. Confía en mí, cabezón, para no decir jetón, que queda feo. Y en ese momento es cuando Jacob se da cuenta que depende absolutamente de Dios. Es como nos ha pasado a muchos durante la pandemia o en cualquier otro momento de la vida. Cuando pasamos por la cama de un hospital o nos inmovilizan con un suero o tenemos que recorrer el panteón de un cementerio o nos llevan a nosotros en una ambulancia o sentimos que todo se puede derrumbar en un segundo, que nos ha pasado a todos, un toquecito,
Un toquecito, una palpitación de más, un piquito de estrés, un desfase hormonal, una pequeña sal que se mueve en el cerebro y nos tira una depresión profunda. Un toquecito. No hace falta un accidente trágico, un infortunio catastrófico. A veces es un toquecito. Es el momento en que Dios nos pone cara a cara con nosotros mismos y vemos lo que no nos gusta ver. Nuestra vulnerabilidad. Un solo toque a veces nos pone, en este caso en la cadera, nos pone de rodillas. Un puñetazo, un tirabuzón. Golpecito corto. Quedamos con los pajaritos como los cartoons. No hace falta ir a la basílica, a la iglesia, a la sinagoga para tener esos tipos de epifanías o de encuentros divinos. Sin embargo, en ese momento, incluso en ese momento, Dios dispensa su gracia, su perdón. Mirá lo que le pasó a Jacob. Cuando el tipo está así, cansado de pelear, sudado, pero con el hombro dislocado, le pregunta, ¿cómo te llamas? El hombre, el ángel. Él dice, Jacob. En la página de nuestra Biblia no hay espacio entre la pregunta y la respuesta. ¿Cómo te llamas? Jacob. En tiempo real, sin embargo, yo quiero creer que hubo una pausa larga, dolorosa, porque solo había una respuesta y Jacob se atragantó al pronunciarla, porque Jacob significa engañador, timador. Ese es el significado de Jacob. Así que cuando le dice, ¿cómo te llamas? Él dice, mi nombre es Jacob. No fue una respuesta, más bien fue una confesión. Jacob estaba admitiendo que él era un Jacob, un canalla, un tramposo, un estafador, un operador, un tipo, un fraude. Esto es lo que soy un Jacob. Y el hombre dijo, tu nombre ya no va a ser Jacob, sino Israel. Porque no solo has sido un tipo que te has peleado con los hombres, hoy has luchado con Dios. Hoy te peleaste con Dios y has prevalecido, has sobrevivido. Sobrevivir a una lucha con Dios es eso, es tener una segunda oportunidad. Y recibir un nombre nuevo en cualquier momento es importante, pero recibir este en particular tiene un significado especial, porque Israel significa Dios pelea, mientras que Jacob significa suplantador, tramposo. Israel significa Dios pelea. O sea, el antiguo Jacob luchaba por sí mismo. El viejo Jacob confiaba en su ingenio, en su estrategia, en su mente sagaz. El nuevo Jacob, Israel, ahora depende exclusivamente de Dios. Y desde ese día, cada vez que se presentaba era un recordatorio de Dios. Encantado, me llamo Dios pelea. Cada llamado a cenar era un recordatorio. ¡Dios pelea! ¡Rápido! ¡Que está el asado argentino! ¿En serio? No, somos pobres, así que pupusas, así que comen. El día que ustedes estén acá, pongan el ejemplo que quieran, ¿eh? Su dirección de correo era diospelea@israel.com. Su hashtag era numeral Dios pelea. Su antiguo nombre reflejaba su antiguo yo, su anterior yo. Su nuevo nombre reflejaba su nueva vida. Y en el gran día, en el gran encuentro de Esaú con Jacob, ahora Israel, ese gran día de ese encuentro, el patriarca golpeado, agotado, camina cojeando, así se va. Muy diferente a lo que él se imaginó en el encuentro. Recién dislocadito, porque no es que tuvo un postoperatorio, lo pasaron a una sala común, lo enyesaron, recién dislocadito, estrenando la dislocación. Y el hermano, musculoso, camina unos 13, 14 pasos delante de su milicia de 400 hombres. ¡Ey! ¿Qué pasó? Su barba todavía está rojiza, los brazos de Esaú todavía están gruesos, tiene un arco y una aljaba colgada en la espalda. Y es Esaú el Doberman contra Jacob, el perro salchicha. Y Génesis 33:3 relata, entonces Jacob se le adelantó y se inclina al suelo 7 veces. 2, 3, 4. Quizá no se podía levantar y quedó como que se estaba inclinando mucho, pero se inclinó 7 veces. Jacob en su locura, antes de este toquecito, podría haber corrido a esconderse o haber pergeniado otro plan. Ahora que es Israel, no tuvo más remedio que confiar. Se postró como un vasallo ante un rey en una corte antigua. Y de repente, Esaú corre, dice la Biblia, a su encuentro. ¡Ey! Y lo abraza. Echándoselo sobre su cuello, lo besó y ambos lloraron. Yo creo que apretó tanto a Jacob que perdió el aliento. Dijo, así es como me va a matar. Pero lo estaba abrazando en realidad. Lo apretó tanto que perdió el aliento. Los ojos de los gemelos se encontraron por primera vez después de 20 años. Y lloraron de alivio, lloraron de perdón, lloraron ante la posibilidad de un nuevo comienzo, de un reinicio. Esaú lloró porque su hermano regresó a casa. Israel, ex Jacob, lloró porque pudo enfrentar cara a cara su pasado solo para descubrir que su pasado ya no tenía tanto poder sobre su vida. Que la sombra del miedo era eso, una sombra. Era nada menos que eso, una sombra. Que él había agigantado, había hecho grandilocuente. Y Dios había cumplido la promesa que le había hecho en Betel a Jacob. Yo estoy contigo, te guardaré donde quiera que vayas, te haré volver a tu tierra, no te dejaré hasta que no haya hecho contigo todo lo que iba a hacer. No te voy a dejar. Es maravilloso, ¿sí o no? Entonces, Dios hizo lo que
Este es su modus operandi, este es el modus operandi de Dios. Dios despojó a Jacob de su poder humano, dejándolo solo, confiando en Dios. Y Dios, obviamente, mientras tanto, ablandó el corazón de Esaú, ¿no? Dios guió a Jacob en su futuro, ayudándole a enfrentar su pasado. Entonces no retengas nada. Ningún atajo del pasado es demasiado antiguo, malo o insignificante. No fuiste hecho para llevar ese peso, no. Tienes que tomar esa culpa del pasado como una piedra y dársela a Dios. Dársela al Señor y tú sabes cómo responderá. Él dice, vengan a mí todos los que estáis trabajados, cargados, y yo les voy a dar descanso. Ya no eres Jacob, eres Israel. Y no nos jactamos en nuestra falsa fuerza. No necesitamos temerle más a Esaú, porque ahora tu Esaú, tu pasado, es tu hermano. Tu enemigo es tu hermano. La sombra del pasado es tu hermano. Te das cuenta que no es ni tan grande, ni tan importante. Y a veces agrandamos las cosas y tenemos tanto temor cuando nos descubran, cuando se sepa. Pero hay un alivio de enfrentar eso, cuando uno lo abraza. Ahora, la última pregunta que tengo para que todos nos respondamos es, ¿y por qué Dios le tuvo tanta paciencia divina a este Jacob? ¿Por qué digo, en vez de dejarlo cojo, no lo liquidó del todo? En vez de tocarle la cadera, ¡pum!, el corazón, y el tipo queda ahí y ya está, se terminó. Pero por otro lado, yo estoy muy agradecido de que Dios no lo haya hecho, porque yo también juego con el sistema. Yo también he luchado con Dios. Y muchas veces, no los estoy juzgando a ustedes, pero muchas veces yo me he sentido que con mis fuerzas podía lograr algo, que mis músculos lo iban a impresionar. Estoy hablando en términos metafóricos, no tengo músculos, ya lo sé. Pero a veces puedo ser adulador, informal, un poco menos que honrado. Así que yo me identifico mucho con Jacob, mucho. Cojeo. No se me nota, porque no estoy estrenándola, pero ya tengo ejercicio para que no se me note la cojera en distintas partes de mi vida, de mi ser. El tema es que Dios no dice que nos va a amar si nos portamos bien. Él promete amarnos consciente de todo el tiempo que Él sabe que nos portamos y nos portaremos mal. ¿Qué nos impide levantarnos? ¿Qué nos enreda los pies? ¿Qué nos impide avanzar? ¿Qué carga roba nuestra paz? Porque no hay mejor cosa para un ser humano que, como decía mi papá, con su filosofía barrial y una preparación académica muy escueta, él decía, para mí lo más importante es andar con la frente en alto y acostarme en paz con mi almohada. Y a veces nosotros, aún teniendo a Dios, no tenemos eso. Vivimos como Jacob peleando en la vida, todo a fuerza de puño, todo a fuerza de estrategia, todo a fuerza de pelear. Que no digo que no podamos pensar y que haya que colgar el cerebro y guardarlo. Lo que estoy diciendo es que cansa cuando pensamos que nuestras propias peleas y por consecuencia nuestras derrotas nos descalifican. Segunda de Corintios 4:7 dice Pablo, pero tenemos este tesoro que Dios nos dio en vasos de barro, para que la extraordinaria grandeza del poder de Dios sea de Él, para que Él se lleve la gloria, el crédito y no nosotros. Dios nos dio algo valioso en esto, en gente rota, en nosotros. Dios nos dio esto, en esta suerte de vaso roto es que Él decide habitar. Tenemos mentes que divagan, cuerpos que envejecen, bueno, ustedes más rápido que yo, obviamente, corazones que dudan, ojos lujuriosos, convicciones que se desmoronan, nos derrumbamos bajo presión, nuestra porcelana tiene fisuras, a ver si lo entendemos, nuestra porcelana tiene fisuras. ¿Y quién va a querer usar una vasija rota con fisuras? Y entonces simulamos y nos volvemos hipócritas. Y la iglesia, por ejemplo, que debería ser el sitio más auténtico del planeta, se vuelve el sitio donde la gente más finge que son perfectas y le cantan a un Dios perfecto para que otros miren lo perfecto que somos. No, uno tiene que reconocer, sí, soy una vasija rota. La vida no me trató bien, desde la infancia, desde la niñez o en mi temporada adulta, lo que sea. ¿Quién quiere usar una vasija rota? Dios. Él hace muchas cosas con gente rota. El suelo partido da cultivos, de los huevos rotos brota vida, los cielos rotos ofrecen lluvia, los crayones rotos todavía colorean, los capullos partidos abren paso al vuelo, los frascos de alabastro rotos dan fragancia, dan aroma, lo cual es precisamente el punto. No es la fuerza del vaso, lo que importa es la fuerza de aquel que lo puede usar, aquel que dice yo voy a usar tu cojera, yo me voy a valer de todo eso que nos pasó. Yo siempre digo lo mismo, no podemos renegar de donde nacimos, de donde vinimos. La mayoría venimos de sitios muy pobres, de barrios muy carenciados, de padres, como te conté, que las disciplinas no eran terapéuticas ni pedagógicas, era la chancla, el cinturón, en el peor de los casos un palo literalmente en el lomo. Y uno puede decir, ¿por qué a mí no me tocó nacer en el Palacio de Buckingham? Porque a lo mejor seríamos unos petulantes, porque a lo mejor no buscaríamos de Dios, nos llevaríamos el mundo por delante, porque a nosotros papi y mami nos dio todo desde que nacimos. ¿Cuántos hijos hay así, que creen que desde el papel higiénico, internet y el dinero nacen en el inodoro? ¡Ah!
más, se me acabó la ropa, quiero más. Y los papás, para que los nenes no se traumen y no vivan las carencias que tuvimos nosotros, vamos y le damos todo. Y estamos mandando una generación débil al mundo que cree que el mundo le debe una explicación y le debe disculpas. Ahora, los que cojeamos, lo que la vida en algún momento nos pegó, el día que Dios se nos salió al encuentro, yo no tengo la misma forma de caminar. Yo siempre digo que camino con pechito de paloma, pero yo no tengo la misma forma de caminar después de algunos incidentes en mi vida que no viene al caso ahora ni el tiempo para contarlos. Me cambió la forma de mirar. Dejé de mirar a la humanidad por encima, dejé de sentirme que yo era el tapón del océano o el ombligo del mundo, la última Coca-Cola del desierto. La humildad no es algo que uno dice, mañana voy a ser humilde. La humildad no es una decisión intencional. La humildad se tiene o no se tiene. Yo siempre digo, el dinero no cambia a nadie, el dinero muestra lo que uno es. Lo que pasa es que cuando eras pobre a nadie le importaba un cuerno cómo eras. Cuando uno tiene dinero puede mostrar si fue un miserable toda la vida, un egoísta, o si es una persona humilde. La humildad no tiene que ver con la cuenta bancaria, no tiene que ver con el dinero, ¿sí o no? Y hay un montón de gente pobre y orgullosa, y un montón de gente rica y humilde, y viceversa también, pero una cosa no es inherente a la otra. Lo cierto es que a veces ese golpe en la cadera o en algún lugar del corazón nos hace más vulnerables, nos hace repensar la vida. Se cree que el antiguo arte japonés, el kintsugi, lo han conocido, el kintsugi o kintsugi, se empezó allá en el siglo XV como una forma de reparar la cerámica agrietada. Lo habrán visto en algún consultorio o alguna casa puede que lo tenga. A veces se le dice viaje dorado al kintsugi porque es reparar la cerámica rota, no escondiendo las grietas, sino destacándolas, destacando la cicatriz, como se hace ahora con los tatús, que cuando hay una cicatriz que no se puede tapar, los tatuadores dicen, podemos inventar algo con la cicatriz. La cicatriz así, podemos hacer una serpiente. La cicatriz parece un monstruo, podemos dibujar a la mamá de tu esposa ahí. No sé, tiro ejemplos. El artista usa una especie de laca para reparar las fisuras y luego cubre el adhesivo con un fino polvo de oro o de plata y el resultado es algo hermoso, inimaginable, líneas de oro y plata zigzagueando a través de la cerámica y de ese modo la pieza cuenta la historia de su pasado con cada grieta y con cada fisura. Y se venden carísimos, son jarrones que se rompieron, en palabras simples, pero los reparan con oro, con plata y parece que fueran adrede, intencionales. Alguna vez estuvo roto, pero ahora se lo redimió de una manera gloriosa por el artista. Y cuando uno llega al final de la historia de Jacob, la vasija de barro, ese tipo maniero, ese tipo trepador, de alguna forma se mantiene pegado con el pegamento del artista. No hay mucho para ver, pero el tipo lo logró. Al final, Hebreos 12:21 dice, por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos y adoró, apoyándose sobre el extremo de su bastón que presumo que comenzó a usar a partir de la dislocación, aun cuando joven, y nunca más pudo deshacerse de él porque el bastón le recordaba de que ya no era lo que era antes. Y murió en su ley, pero esta vez adorando a Dios. Que lo mismo se diga de nosotros. No tenemos que ser perfectos para ser amados, no tenemos que sacar buenas calificaciones. Simplemente necesitamos creer en un Dios que se queda con los indignos, con los pocos rendidores, hasta que lleguemos a casa. Porque en algún día todos vamos a tener que desembarcar, señores. Él es el Señor el Dios de las segundas oportunidades. Nunca se da por vencido con nosotros. Y aunque nos tenga que dejar cojos o rengos, Él no va a descansar hasta que enfrentemos a nuestra sombra del miedo.